Hola, tengan muy buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Gerson Isaac López Hernández de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, siendo del tercer semestre Grupo D. El día de hoy, el video será emanado por una teoría muy relevante, que es esta misma, las teorías de desarrollo humano, que esto ha sido importante a lo largo de los años ya que han existido cambios o mejoras a estas mismas por los autores que interpretan y que darán su punto de vista por personas fundadoras de teorías anteriores a esas mismas. Un ejemplo claro de las teorías que se hablarán a continuación es la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget, siendo una de las más importantes ya que explica cada una de las etapas de que cómo el niño crece, desarrolla su identidad, desarrolla sus emociones y desarrolla todo lo importante que le llevará a su vida diaria o a lo cotidiano que se quiere dar a entender. En todo esto lo que mi persona quiere dar a entender es que es relevante entender muchas formas en cómo una base o un pilar, siendo relevante, puede generar distintas ideas o distintas formas de ver o acceder a un punto. Teoría del desarrollo cognitivo, creador o fundador Piaget. Hay que tener mucho ejemplo en claro de que Piaget da a entender en su teoría que los niños se desarrollan o comprenden de su aprendizaje a través de su entorno, siendo importante que cuando somos niños nos vamos adaptando a largo y paso de los años, ya que poco a poco vamos creciendo o tomando la madurez suficiente para que nosotros mismos podamos entender cosas que en su momento no entendíamos, pero estos mismos tienen factores cognitivos e importantes que esto mismo da valor a la teoría, porque como antes mencionados, valores cognitivos o de manera en que estos mismos sean más claros, Piaget daba una forma de que aprendemos mediante la adaptación, pero este mismo conlleva dos procesos, ya que como antes mencionado, que llevamos una adaptación a nuestro entorno, es que nosotros vamos cambiando de aspectos o también de entornos y de identidades. Pero uno de los importantes es la asimilación, que la asimilación da a entender de que damos formas en que podemos aprender nuevas formas, pero no reemplaza o no elimina lo que antes teníamos, ya que poco a poco tenemos que formar ese pilar que pueda generar nuevas formas o cambios o ideas, que estos mismos tengan una solidez o una base antes de avanzar al siguiente paso. En cambio, la acumulación o acumulación, que es acomodar o generar nuevos aspectos de aprendizaje, que estos mismos se enlacen reemplazando nuevamente lo que ya teníamos. Técnicamente es agarrar de lo que ya teníamos y pasar a algo nuevo, que esto mismo pueda generarse para nuestra existencia, que es cada una de las formas de que cómo aprendemos, cómo nos expresamos con el mundo, con amigos, familiares o cualquier persona. De esta misma manera podemos entender que hay muchas cosas que debemos de entender de cada uno, que a continuación se darán las etapas. Etapa 1. La etapa sensorial motriz ocurre de los 0 años, o sea, naciendo, a los 2 años de edad. Los bebés exploran el mundo a través de sensaciones motoras y sensoriales. Aquí se genera lo que es el egocentrismo, ya que muchas veces, al poco sentido de razón, ya que somos recién nacidos, se tiene que dar a entender que hay muchas cosas que nosotros debemos de entender. Ahí es donde el bebé aprende cómo irse comunicando o cómo hacer algo para que este mismo obtenga lo que necesita, ya que este mismo, al ser egocéntrico, necesita que le tengan atención y muchas cosas claras que en este mismo se llevará en lo que es esta etapa, la sensorial motriz, ya que su mismo nombre lo dice, corrección, es que es importante que esta misma se entienda, ya que esta será la motricidad o la formación que esta misma deba de tener.
porque si ésta se interrumpe puede generar algunas cosas o puede generar que alguna otra manera tenga complicaciones, porque este mismo es importante y relevante. Pero a continuación se hablará lo que es la segunda etapa, la etapa preoperacional. Esta ocurre a los 2 y 7 años de edad, que como su mismo nombre dice operaciones, este mismo hace que el niño, ya porque va creciendo, aprenda a dar sus opiniones, aprenda a dar qué piensa, que logra percibir de lo poco que sabe, de lo que sus padres le enseñaron o de que sus mismos familiares o sus amigos, que en este caso los irá conociendo o creando al pasar esta etapa, puede entender de que tiene un punto de vista o de que tiene una forma importante de cómo es este mismo, pero la mayoría de veces en esta etapa es muy primitiva, ya que este mismo no genera un sustento en que este mismo empatice, porque como antes mencionado, como todavía estamos pasando desde una etapa muy primaria o muy primitiva o muy básica, este mismo puede generar muchas dificultades, pero poco a poco irá cambiando este mismo aspecto, ya que entrando en un entorno social más amplio, ya hay más generaciones, más discusiones y más personas que no piensan como nosotros. En este caso serán niños, que este mismo entenderá por qué poco a poco hay cambios y facultades que estos mismos debe comprender. Y a continuación se dará la siguiente etapa. Etapa de operaciones formales. Esta ocurre de los 12 años en adelante. La formalidad que se debe de tener en cuenta en esta etapa será de suma importancia, ya que este mismo generará valores éticos, morales, y aprenderemos la importancia de cada uno de nosotros mismos, ya que este mismo generará el ser y el desarrollo importante, ya que éste se dará a entender que muchas formas del avance cognitivo que se llevará tendrán muchos aspectos relevantes, porque este mismo a lo largo de los años ha sido importante, porque ya que generamos nuevos cambios de ideas, dejamos de ser egocéntricos y dejamos de pensar en nosotros mismos, generamos lo que es un ambiente más ético y moral, comprendemos a las personas o en dado caso también la educación que tengamos será relevante para esta etapa, ya que se tendrán muchas formas en que este mismo se pueda avanzar, porque este será derivado a que este mismo pueda generar que el cambio de personas que queremos ser o el cambio de personas que debemos de llegar a supuestamente ser. En cada una de las etapas se ha demostrado de que los avances de las personas, en cambio este ejemplo claro, los niños, es importante, porque desde acá se podrá generar lo que es la importancia de la educación, la importancia de la ética, la importancia de la moral, porque este mismo llevará los pilares fundamentales y sólidos que en año con año, como personas más adultas, pero en este caso será pasando a la adolescencia. Es importante de que no todo gira a nuestro entorno, es importante también de que necesitamos aprender de nuestros errores, ser más comunicativos y en dado caso ser más resaltantes, por así decirlo, ya que este mismo dará la pauta del avance a lo que poco a poco queremos dar a entender, a lo que las nuevas etapas de los años consiguientes se llevará. Como Piaget menciona, ha sido importante a lo largo de los años que esta misma teoría del desarrollo humano, siendo esta la cognitiva, sea importante, porque este mismo, al pasar de los años han existido actores importantes y relevantes de los mismos avances históricos. Poco a poco se irán mencionando los demás autores que han llevado la idea de Piaget y la han transformado o la han interpretado a lo que ellos creen que es más acertado
o lo poco que le faltaba. Hay que tener muchas formas de que nosotros como seres humanos, por por biología o por cultura, pero más vamos a de que humanamente y biológicamente somos sociales. Desde ese punto hay que entender que también existen muchos cambios y muchas formas que este mismo pueda dar. Etapas de operaciones concretas. Esta es la siguiente etapa, que esto ocurre desde los 7 a los 11 años de edad. Como su mismo nombre lo indica, siempre guiándome en esa base, el niño aprenderá a tener pensamientos más lógicos, más concretos o más sólidos, porque este mismo ha aprendido desde una base muy primaria a llevar una base otro poco más consciente de que esto mismo lleva al pensamiento de lo que es la lógica, ya que este mismo al paso de los años de etapa en etapa ha generado un cambio en su manera de pensar, ya que se ha dado cuenta que existen muchos niños aparte de él, de que existen muchas ideas o muchas formas de expresarse aparte de uno mismo. Eso nos podemos dar ejemplo de lo que aquí puede dar a entender, ya que muchas de las veces al generar muchos cambios, este puede ser relevante de esto mismo, ya que aquí nos damos cuenta el valor que tenemos al opinar y al ser escuchados, porque aquí nos damos cuenta de que ese mismo valor de que nos ponían los padres o los familiares, sean abuelos, tíos o lo que sea, son importantes a lo largo de la vida, pero también hay que entender que no siempre tendremos la razón. Y aquí es en donde el niño en esta etapa de 7 a 11 años se dará cuenta de que este mismo hay muchas formas de biodiversidad, hay muchas formas en que este mismo puede entender el mundo y cómo sus opiniones pueden ser relevantes a lo que es su vida misma o el apoyo a otros, porque este mismo será para el cambio de sí mismo o algún influyente. Así como antes mencionado de que somos humanamente sociales por la biología misma, Piaget fue relevante en esto mismo. Un ejemplo claro que es el corazón de la teoría, por así decirlo, es el libro de La representación del niño en el mundo de Piaget, del mismo autor, que aquí este mismo da a entender las formas y la relevancia de su misma teoría en cómo existen etapas cognitivas de desarrollo del crecimiento de las etapas del niño, que este debe ser relevante y conciso, porque este mismo llevará lo que es el cambio o la pauta que este mismo quiera dar a entender. Como ya se ha hecho mención, los cambios sociales que estos mismos tenemos, los cambios cognitivos, los cambios de pensar, en dado caso también los cambios de creencia, han sido importantes en lo que es esta misma teoría, ya que Piaget enfatiza de que nosotros como humanos crecemos mediante aprendizajes y en cómo nosotros nos relacionamos con el entorno mismo, ya que de ahí se generan nuestros cambios sociales, ya que desde ahí se genera también la importancia que se le debe de tener a la formación del niño, sin dejar atrás muchos de estos factores, porque estos mismos son los que tomarán forma a lo largo de los años, como siempre se ha hecho mención. Es importante tener muchos factores sólidos en lo que es este mismo. Volviendo a retomar el libro, es de suma importancia de que este mismo se pueda comprender, ya que desde ahí será el desarrollo y el comprendimiento de la misma teoría, porque ahí Piaget derrama la gota que derramó el vaso, porque este mismo da a entender muchas formas de lo que su teoría quiere concientizar o contetizar a este mismo, porque ahí será la relevancia de que cómo es que un niño percibe al mundo o cómo el mundo percibe al niño. Un ejemplo claro es que
nosotros como seres humanos nos enrollamos en cosas que son mínimas o menores. En cambio, un niño las ve de maneras más sencillas o más claras. Es por eso que cuando le damos a un niño eh, la facultad de pensar problemas difíciles que en su momento como nosotros como adultos o como personas adultas hacer, este, pues decimos de que no, que como tal es un niño y no entiende o no capta lo que una persona adulta con el sentido de razón más alto puede hacer, pero es lo contrario, porque a veces buscamos soluciones muy dificultosas, difíciles o nada que ver. Es por eso que hay muchas interpretaciones o explicaciones de la misma teoría, porque es válido, sí, es viable también, de que muchas personas quieran tomar la que es una teoría sólida y transformarla o opinarla, porque este mismo ha sido importante a lo largo de los años y será la pauta del avance pedagógico que actualmente se tiene. Hablemos de otra teoría importante en el desarrollo del humano, que sería la teoría del desarrollo social cultural del aprendizaje. Creador o autor, Lev Vygotsky. Es de suma importancia entender que acá Vygotsky iba muy de la mano con Piaget, pero algo que él recalcaba en su teoría es que Piaget veía o demostraba que el niño era un pequeño científico que veía su propio mundo, aprendía de él y u otras cosas hacía con tal de explorar y crear sus mismos factores. Pero a cambio acá Vygotsky nos trata de dar a entender de que hay muchos factores importantes del aprendizaje que, como el mismo nombre lo dice, sociocultural. Es importante entender lo que es los enlaces sociales. Nuevamente volviendo a recalcar que el aprendizaje se va sumando a nuevos, tiene cambios, son importantes y son relevantes corrección a la vida humana, porque este mismo llevará lo que es el saber, llevará lo que es la solidaridad, el aspecto, la ética y la moral que cada uno como seres humanos tenemos. Nuevamente volviendo a recalcar la teoría, Vygotsky trataba de dar a entender, bueno, más bien daba a entender que los niños aprenden mediante factores sociales o mediante apoyos sociales. Una explicación sería cuando nosotros, como primera vez, aprendemos a leer. El maestro se indaga, aprende y genera métodos importantes para podernos enseñar como nosotros como niños. Y nosotros como niños aprender de ese método. O también la responsabilidad del maestro es generar métodos que sean importantes para el aprendizaje subjetivo de este mismo alumno. Otro ejemplo claro es cuando aprendemos a comer también, porque nuestra madre, que desde nuestros inicios es el primer rostro que nosotros como niños o como recién nacidos vemos, nos enseña, nos inculca, qué es lo que son los padres. Volviendo a retomar el ejemplo, aprender a comer, como se dice, era más a utilizar los utensilios. Cómo es que nosotros vamos a ingerir, cómo es masticar, como ejemplo claro, cuando las madres decían, ahí te va el avioncito, o algo así, eso es lo que quería dar a entender. Volviendo a retomar a los padres, son importantes para la vida,
son importantes para el desarrollo, ya no sería cognitivo, sino que sociocultural de este mismo niño. Porque es importante aprender de que los padres han sido relevantes en lo que es este mismo cambio, de que nosotros aprendemos mediante nos enseñan, más o menos así, dejando claro otro ejemplo, es que somos espejos y que siendo ese espejo nos reflejamos de la manera en cómo nosotros nos han ayudado a entender, cómo nosotros nos han ayudado a explicar y cómo es que nosotros nos desarrollamos en problemas que vemos vergonzosos o en dado caso difíciles. De ahí nos damos cuenta lo que es lo importante de que aprendemos mediante personas, porque también cuando llegamos a la escuela aprendemos muchas formas, aprendemos nuevos vocabularios, aprendemos nuevas formas de relaciones, aprendemos a convivir con personas que en su momento nunca sabía a qué íbamos a llegar, porque estábamos en ese conformismo de solo el hogar. Sí, se comprende, los padres son un factor relevante, como había hecho mención, pero también hay muchas personas que en su momento se dan importante para cada uno de nosotros, de ahí depende el valor que le tengamos a cada uno de ellos. Es importante también reflejar otro ejemplo de cuando aprendemos a manejar una bicicleta. En primera instancia tenemos miedo, tenemos inseguridades, pero de ahí genera esa motivación de que el propio padre genera o la misma persona que te está enseñando, porque este mismo dará a entender del valor que tú tienes y el valor de que pueda generar para generar ese cambio o ese nuevo aprendizaje para ti o una nueva forma de experimentar el mundo para ti mismo, que no es lo mismo la primera vez intentándolo que 1000 veces intentándolo, se sabe. Pero de acá Lev Vygotsky era lo que daba a entender, corrección, de su misma teoría, la importancia de que somos factores sociales que nosotros mismos captamos y nos genera nuestra identidad, lo que nosotros somos, lo que nosotros aprendemos, lo que influimos a la sociedad, lo que aportamos a la sociedad y lo relevante que es cada uno de nosotros. Hablemos de una de las pedagogías críticas, pedagogía del oprimido, Paulo Freire. Acá Paulo Freire trataba de dar la crítica más grande a la educación, que esta misma era por clasificación de razas, que el oprimido no tenía esa educación que muchas personas con dinero o con alto poder tenían. De ahí nos podemos dar cuenta de que Paulo Freire no solo quería publicar algo o no solo fue porque sí, para demostrar, no. Acá Paulo Freire da a entender que debemos de tomar conciencias como seres humanos, que debemos de buscar la manera en que, cómo es que todos y sin distinción de nada tengamos la educación, porque es relevante para el crecimiento que nosotros como personas al llegar a ser adultos debemos de tener, porque hay muchos factores que como personas adultas debemos de tener. Y verdaderamente esta crítica hacia la educación es muy profunda, porque técnicamente se habla de que la educación ha sido relevante, de que la educación ha sido concisa, y eso es lo que Paulo Freire quería dar a entender, porque es de suma importancia entender que esto mismo da un factor o un golpe inmediato a lo que es la realidad de los oprimidos. Esa poca conciencia que en su momento se tenía en esos años de crear una pedagogía, ni denominar la pedagogía, porque era demasiado grave. O en dado caso, pues se comprende que hay muchas formas de que las personas o la sociedad clasifican al ser humano, dependiendo de su religión, de su cultura y en dado caso de ser explotados laboralmente.
que ahí se generan las clasificaciones y qué es lo que genera el poco abasto o la poca conciencia que en su momento Paulo decidió hacer esa misma crítica. Por eso es relevante que técnicamente es entender de que no es ni sentimental, no es que se comprenda de una manera en que te haga llorar, sino de una manera que te haga ser más consciente, más analítico y en dado caso más extensivo a las formas de cómo es posible aumentar lo que es esta misma educación. Hablemos del psicólogo Howard Gardner y su teoría inteligencias múltiples. Acá Howard nos da a entender de que la inteligencia no es medible como en ese aspecto. Es interesante porque la inteligencia pues no tiene límites, no es medible. La inteligencia es amplia, es vasta y en dado caso eso se debe de comprender. Se ha creído que en muchas escuelas pues a veces por falta de investigación o por algún motivo pues más es falta de investigación, se cree que ser bueno en matemáticas o en una materia en sí es una inteligencia. Sí, se entiende, es una inteligencia. Pero muchas veces se ha creído que solo eso es inteligencia o solo eso es una habilidad. Pero acá Howard, con su teoría de inteligencias múltiples, nos da a entender de que somos factores, de que somos inteligentes en cualquier aspecto. Podemos ser inteligentes dominando algún juego, dominando algunos factores. Pues ejemplo claro, hay personas que no se les dificulta tocar algún instrumento, un ejemplo, el piano. Hay personas que tienen esa facultad de aprender en una hora o media. Hay personas que con la práctica pues y con la pasión pues también han desarrollado la lectura demasiado rápida. eh, muchos factores embarca esto, pero acá se debe de dar a entender de que la educación debería de entender esto mismo, que la educación debe de comprender de que hay muchos factores que pueden generalizar a una persona como una persona inteligente. Pues sí se ha fijado de que muchas veces en la mayoría recaen de que solo por ser bueno en matemáticas, solo por ser bueno en química y tener malas calificaciones, pues eso nos mide o nos pone en una clasificación, pero eso no es el caso, porque hay muchas formas que se deben dar a entender que existen muchos factores que nos llevan también a nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos. Hay personas que son buenos escuchando, tienen muy buen oído, muy buen que se le denomina muy buena una buena sensación sensorial. Hay personas que cantan demasiado hermoso. Hay personas que pueden leer desde muy, como vista de águila. Pero lo que quiero dar a entender es que en esta teoría de inteligencias múltiples es que no somos medibles mediante la inteligencia, porque la inteligencia es vasta, es amplia, conlleva muchas facultades, por así decirlo, porque cualquier cosa nos puede hacer especiales, o sea, una cosa que pueda beneficiarnos a nosotros mismos y aportar algo a la sociedad, porque eso es importante. Pues como se había hecho mención, ser bueno jugando ajedrez, ser bueno parafraseando, corrección. Hay muchas cosas que tal vez en su momento, por creer en esa poca falsedad de que somos medibles ante una simple hoja, pues no, porque tenemos facultades cada uno de nosotros. Poniéndome de ejemplo, soy una persona demasiado
hiperactiva. También en eso me ha ayudado en muchos factores, me ha ayudado en saberes y conoceres. Eh, pues en ese caso, pues al ponerme de ejemplo, trato de entender de que hay muchos factores que a veces nosotros no hay que estancarnos, sino que buscar en qué somos buenos o la inteligencia que nosotros tenemos, porque buscando un factor o buscando algo relevante, pues hay muchas cosas que podemos aprender en este mundo. Hay muchas cosas que podemos crear más allá de y ser buenos expertos en eso, porque eso nos hace también como parte de nuestra identidad, que eso es lo que es el desarrollo también del humano, tener nuestra identidad, tener ese intelecto relevante para ejecutar la educación y para que este mismo se pueda compartir, porque también hay personas que son muy buenas explicando, son muy buenos lectores. La inteligencia múltiple son esas importancias que cada uno de nosotros tenemos, esos sensores cerebrales que nosotros dominamos más. Como ejemplo claro, poniendo los hemisferios de una persona izquierda o zurda con una diestra, derecha, corrección. Tienen aspectos de que se les dice de que los que escriben con la mano derecha son buenos en matemáticas, en destreza, en problemas, y que los zurdos son más buenos en actividades más culturales, que conlleven la creatividad y la paciencia. Es un punto claro, un punto clave, sí, porque de todo esto, en la página de Psychology Socially o Psicología de lo Social, ha influido en este aspecto. También hay que entender muchos factores de estos mismos, ya que son importantes. Hablemos del constructivismo. El constructivismo da a entender de que no somos una copia o no somos lo que apegamos, sino que nosotros mismos, con nuestros propios factores, nuestros propios valores, la inteligencia que hemos tenido a lo largo de los años, la ética y la moral que hemos tenido cada uno de nosotros, nos desarrolla o nos construye, como la teoría quiere dar a entender, de que nosotros vamos cambiando a largo plazo de los años, de que somos relevantes. En ese mismo aspecto de entender de que cada bloque es lo que nos forma a nosotros como personas de razonamiento sólido. Hay que entender que la teoría del constructivismo ha sido importante para entender de que no somos, como había hecho mención, una copia de lo que ya se había creado, sino que nosotros mismos, por las interacciones sociales, las culturas en donde nacemos, la religión y todos esos aspectos, generan pilares que construyen a una persona. Muchos ejemplos claros que se deben de tomar es las tradiciones. A lo largo de los años las tradiciones sí se siguen repitiendo, pero hay personas que cambian esa forma y la toman para sí misma, porque este mismo es relevante para que se pueda entender cada uno de estos factores. Haciendo mención también otra cosa importante es que el constructivismo es lo que nosotros mismos le damos el valor a lo que nosotros sabemos, cómo nosotros lo interpretamos o cómo nosotros lo queremos dar a entender. Como se ha tomado todo a lo largo de este mismo video, pues he hablado de la importancia, de la relevancia de cada una de estas teorías. Nos tenemos que dar cuenta que nosotros como seres humanos somos importantes en la sociedad, somos importantes para dar aprendizaje y extraer aprendizaje, porque de esto mismo es como nosotros evolucionamos. El entender cómo es que nosotros dejamos de ser egocéntricos, fijarnos con nosotros mismos, como que si solo nosotros existiéramos, desarrollar la ética, la moral y desarrollar muchos aspectos claros a la sociedad. Es importante tener en cuenta que nosotros vamos cambiando a lo largo de los años. Es importante saber de que nosotros como personas no siempre somos las mismas.
no siempre seremos iguales, porque siempre hay factores de cambio que estos mismos pueden generar, de que podemos aprender algo nuevo, analizar algo de la mejor manera o crear algo para nosotros que nos integre en nuestra identidad, nuestra razón y el apoyo a la sociedad. Esta es una reflexión más extensiva, pues bueno, es más propia que extensiva, porque aquí dando mi punto de vista, nos podemos dar cuenta de que, pues sí, algunos factores me faltaban, pero algunos otros he comprendido de la mejor manera porque se han llevado unos factores más a los que otros. De eso quiero dar a entender de que nosotros somos socialmente cambiables también, que somos relevantes para este mismo, como siempre he hecho mención, pues cada una de las teorías enseña algo, el valor a la educación, el valor del crecimiento de un niño, en que cómo es que nosotros pasamos a ser exploradores de nuestra propia vida, a entender los valores de otras personas, a comprender cada uno de los factores que nosotros integran como sociedad. Y eso sería todo.